hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy para seguir escuchando de la palabra del Señor y con mucho gusto nos sintonizamos esta tarde, que de repente está medio nublada, pero de repente está bien asoleada y así están las cosas aquí en Cuernavaca. Saludamos de nueva cuenta a los pastores de la iglesia de la Congregación Fuente Divina de Nueva York, a la pastora Gina, que está en Lirio del Valle de Tig, allá en Waco, Texas, a todos mis hermanos y mis hermanas de la congregación, que esperemos que pues escuchen esta palabra, que con mucho gusto venimos a darles. Pedimos al Señor que nos abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, y que a partir de este momento nos ubiquemos en esa área que es espiritual y sobrenatural, para tener un contacto directo con nuestro Señor. El tema que tenemos hoy se llama la unidad en Cristo Jesús. Y vamos a leer Efesios 4 del 3 al 6, y nos dice la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, Cristo Jesús es único, pero también nos da la oportunidad de ser únicos con Él. Y hablamos de la unidad. La palabra unidad viene del latín unitas, que significa propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. La unidad es una singularidad en número y calidad. Es la unión o conformidad de algo. Es una constitución homogénea. Luego entonces, Cristo es unificador. Y unificar es hacer de muchas cosas una, o reducirla a una misma especie, es lograr la armonía y unidad de sentimientos en una comunidad. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos hacemos partícipes de algo muy bonito, de algo que quizás antes de conocer del Señor no lo teníamos. Cuando aceptamos a nuestro Señor, que nos es presentado por alguna persona, en ese momento nosotros ya no somos los mismos, dejamos de ser como éramos. Tenemos una forma diferente. La bendita palabra de nuestro Señor nos dice que nuevas criaturas somos cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero también Él nos dice que somos en una unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que nos puede dar la paz de Dios. También nos habla que hacemos un cuerpo y un espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en ese mismo instante, nosotros ya no somos nosotros mismos. Nosotros aceptamos algo especial, algo muy bello, algo divino en nuestro ser, que es el Espíritu de Dios. Pero a final de cuentas no es que nosotros lo aceptemos, hermanos y hermanas. La verdad es que el Señor nos alcanzó. El Señor nos está tomando en consideración para hacer de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, donde nos reunimos, que ahorita no nos hemos reunido por esta cuestión de la contingencia, pero que siempre tenemos un lugar donde ir a ver, a oír, bueno, no tanto a ver, pero a sentir la presencia de Dios, para escuchar su palabra, para adorarlo, para alabarlo. Es un lugar especial que es nuestra congregación, el lugar donde tenemos que llegar para recibir del Señor.
La vocación es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Y hemos sido llamados por el Señor para ser cristianos. Pero también debemos de tener la fe, que es muy necesaria. Y tenemos un Dios y un Padre que es de todos nosotros y es sobre todos nosotros y por todos y en todos. O sea, el Señor nos aglomera, nos aglutina de una manera tal que somos una sola persona con Él. En San Juan 1:14 nos dice la bendita palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es único, hermanos, hermanas. Cristo, no hay otro como Él. Él es el Hijo de Dios y vino al mundo para salvar a toda la humanidad. Vino al mundo a dar su vida, a pagar con su sangre todos y cada uno de los pecados que tenía en su carga, que estaba cargando el mundo. Por eso ahí mismo en San Juan 3:16, 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros somos de la parte especial del mundo, hermanos. Nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida. Recibimos a Cristo y albergamos a Cristo en nuestro corazón, y el Espíritu de Dios es el que mora en nuestro corazón. Pero nosotros somos una parte especial para Dios. Ya no somos los que no conocíamos de Dios, ahora estamos tratando de conocer de Dios. Por eso es que el Señor nos ha amado a nosotros, porque mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y nosotros debemos de creer en Cristo de esa manera. En Hebreos 11:7 nos dice la bendita palabra: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, Noé tuvo un encuentro directo con Dios Padre, con Jehová, y le dijo: tú vas a hacer esto, vas a hacer una barca, y ahí vas a invitar a todos, y vas a llevar a la creación, a cada una, de cada especie vas a llevar la hembra y el macho. Noé invitó a todos los de su pueblo a que se prepararan para que estuvieran con él, y lo que Noé recibió fueron burlas, fueron insultos, fue desatención, pero él fue único por cuanto a que Dios tuvo el contacto con él, pero a la vez tuvo la unidad de toda la creación para que él la salvara. El arca de Noé y Noé mismo vienen siendo un arquetipo de Jesús. ¿Por qué? Porque los que creyeron a Noé se subieron a la barca. Los animalitos tenían un instinto divino, por eso es que se subieron. Pero las personas que no aceptaron la palabra de Noé lo tiraban como que no estaba acuerdo, que no estaba bien de sus facultades mentales. Incluso se reían de él, que decían: ¿cómo va a llover aquí si nunca ha llovido? Y él les avisaba del diluvio. No le hicieron caso, y cuando vieron que verdaderamente venía el diluvio, fue cuando quisieron subirse al arca, pero desafortunadamente para ellos el arca ya estaba cerrada. Nosotros, como cristianos, debemos de llamar a la presencia del Señor a todos y cada uno de los que se crucen con nosotros. No importa su condición, no importa su estatus, no importa su mentalidad. Tiene que ser invitado por nosotros a esa persona, porque es su salvación. Nosotros podemos decirle: la dirección es esa, la salvación va para allá. Jesucristo es nuestro Salvador. En Primera de Juan 4, del 9 al 12,
nos dice la bendita palabra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesús, tenemos que verlo desde esta perspectiva, Señor, hermanos. El Señor, Dios Padre, está aquí. Jesucristo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, nosotros estamos aquí. Hacemos una línea con ellos, ¿sí? Y hablamos de la Trinidad, ¿sí? Pero sabemos que es un solo Dios. Y al momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos estamos conectando con Él, con el Señor, por medio de Cristo. En San Juan 10:30 nos dice el Señor: yo y el Padre uno somos. Ahí nos está confirmando Jesús es Dios, ¿sí? Jesús, Él y el Padre están juntos, están unidos. En San Juan 17:10 nos dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿En quién está siendo glorificado Dios? En cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestra vida. También nos dice aquí en su bendita palabra en San Juan 17, el 20-21, la bendita palabra nos dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, estamos haciendo una unidad, estamos haciendo, como lo comentaba al principio, lo que es la unidad que viene siendo una constitución homogénea. Antes de conocer a Dios, nosotros andábamos dispersos. Pensábamos que lo que hacíamos estaba bien, pensábamos en nuestro propio pensamiento. Entonces andábamos en todos lados, menos en la dirección y en el lugar correcto. Pero una vez de que fuimos alcanzados por el Señor y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, de esa dispersión se fue haciendo pequeñito, para llegar a una misma especie. Nosotros como personas somos únicas también, pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos va llevando a ser uno solo en la congregación, porque la congregación viene siendo el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, esa unidad que nos está ayudando a estar en la presencia del Señor es que dice que como Cristo unifica de muchas cosas, en este caso de muchas personas, se hace una sola, un cuerpo, y se reduce a una misma especie, que es el ser cristiano. Pero se logra una armonía y unidad de sentimientos en esta comunidad cristiana. Todos debemos tener un pensamiento de unidad. O sea, cuando nosotros vamos a la congregación, estamos congregándonos, pero estamos haciendo una unidad. Y esa unidad nos dice que nosotros somos cristianos, que nosotros pertenecemos a un Señor todopoderoso. Entonces,
En 1 de Corintios 8, 5 y 6 nos dice el Señor: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, hemos hablado de que nosotros debemos estar pegados al Señor, debemos estar junto con nuestro Señor Jesucristo. Separados de Cristo realmente no somos nada a los ojos de Dios, porque nosotros debemos de tener la conexión directa con Cristo. Pero el Señor nos dice aquí que hay otros dioses, y habla del cielo, y habla de la tierra, y habla de señores, pero nosotros creemos en un solo Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y los tres hacen una unidad. Y esa unidad que nosotros llevamos al Espíritu Santo en nuestro corazón hace que nosotros nos conjuntemos, nos amalgamemos y seamos en unidad para Dios. Hermanos, en Gálatas 3, 28, 29 nos dice el Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué más bendición podemos recibir del Señor que nos considere como de su familia? Y nos considera de su familia porque aceptamos a Cristo en nuestra vida, porque aceptamos su sangre como pago de nuestros pecados, porque aceptamos su existencia en nuestro corazón y en todo nuestro ser, porque la fe, hermanos, es necesaria en este caso. Nosotros como cristianos no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Y en la fe está la dicha de poder sentir y ver al Señor en nuestra vida. Pero aquí nos dice que somos linaje de Abraham. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos llegar a pensar que somos hijos de Dios por el linaje de Abraham? Jesucristo, siendo judío, traía la sangre judía, sus papás eran judíos. Luego entonces son judíos, son hebreos, es israelita Jesús. Nosotros, como personas, no somos nacidos en Israel. No tenemos no tuvimos esa oportunidad de ser nacidos en Israel. Pero hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, la misma sangre del Señor es la que nos cubre a nosotros, es la que aceptamos en nuestra vida. Y por esa sangre, por esa vida que Él da en su sangre, nosotros por esa sangre somos considerados hijos de Dios. Por eso es que podemos decir que nosotros somos linaje de Abraham y podemos aspirar a ser coherederos del reino de los cielos. Y aquí nos dice que somos herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser bien bendecida y que iban a tener todo, que no iban a sufrir de nada. Tanto es así que a los israelitas, trayéndolos en el desierto durante 40 años, no les faltó de comer, no les faltó agua, no les faltó pan, no les faltó carne, tuvieron todo, hermanos. Su propia ropa les duró todo ese tiempo. No se desgastaban sus sandalias, sus guaraches, y su ropa les sirvió. Entonces, en este momento, los que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, sabemos que somos coherederos de Él, de Jesús, para el reino de los cielos.
pero también nos establece que nosotros podemos tener la calidad de ser linaje de Abraham. En 1 de Timoteo 2, 5, 6 nos dice la bendita palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vuelvo a insistir, hermanos, Jesucristo es el único que puede tener contacto con Dios Padre. Y por medio de Jesucristo nosotros podemos tener el contacto con el Señor. De otra manera no se puede. De otra manera no hay forma. No hay otro canal, otro conducto para llegar a la presencia de Dios si no es por medio de Jesucristo. Eso debemos de tenerlo, pero completamente establecido en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, porque sin Jesús no hay comunicación. Sin Jesucristo no tenemos todo lo que el Señor le promete a su pueblo. Y por medio de Jesucristo nosotros somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, hermanos, tenemos que entender que ya no somos iguales, somos diferentes. Y en 1 de Pedro 2, 9, 10 nos dice, ¿por qué nosotros podemos tener el acceso a esas bendiciones? Porque nos promete el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, o sea, nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, si estamos nosotros convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, nos está dando el pase directo, nos está dando la conexión directa con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios son los judíos, los israelitas, los hebreos, hermanos. Entonces, como fue Dios los escogió a ellos por medio de Abraham. Nosotros entramos ahora en este tiempo, siendo cristianos, entramos en esa categoría de ser un linaje escogido. Podemos tener la aspiración a ser un real sacerdocio, a tener un real sacerdocio. Pero el sacerdocio es del que conoce la palabra de Dios. En el mundo el sacerdote es una forma, pero no habla del Señor, desafortunadamente. Nosotros nos adherimos, nos juntamos a una nación santa. Y el Señor dice que somos adquiridos por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es el que nos llama de las tinieblas a pasar a la luz admirable? Solamente Cristo Jesús. Porque por Él estamos nosotros hablando de Él, y por eso estamos hablando de la unidad. Porque si nosotros tenemos esa unidad con Cristo, tenemos la unidad con Dios Padre, y tenemos la unidad con el Espíritu Santo. Entonces todo se viene a juntar, a conjuntar de manera homogénea en esa unidad que nosotros tenemos y nosotros tratamos de buscar siempre. Pero antes dice que no éramos pueblo. Antes de conocer de Cristo no éramos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Cristo Jesús. Pero también una vez de que ya hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, dice que ahora somos pueblos de Dios. Somos pueblo de Dios. Antes de conocer de Jesús, antes no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Pero como hemos conocido a Cristo en nuestra vida, hemos alcanzado esa misericordia de Dios. En 2 de Juan
1:9 al 11, nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sí, hay una advertencia aquí. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de basarnos en el conocimiento de la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Es verdad que hay traducciones de la Biblia que no son completamente apegadas, pero que nos dan el sentido directo de lo que pretende decirse en la Biblia. Obviamente tendríamos que buscar el Torah, o sea, la palabra del Señor, para entenderle completamente lo que el Señor quiere que conozcamos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Obviamente se tiene que estudiar, se tiene que avanzar, tenemos que profundizar, porque el Señor dice que escudriñemos las Escrituras para saber de lo que estamos hablando. Si nosotros como cristianos decimos que somos cristianos, pero no escuchamos ni leemos la palabra de Dios, pues no estamos haciendo bien las cosas. Porque la palabra del Señor es la que nos va a enseñar a todos lo que nosotros necesitamos aprender. Todos nosotros, hermanos, llevamos una enseñanza. Cuando vamos a la congregación, el pastor nos da un consejo, nos da una prédica. Y es cierto que se va entendiendo, que se va aprendiendo de la prédica. Pero no es tanto como el ponerse a estudiar la palabra del Señor. Hay que sentarse, hay que tener un tiempo para que se escuche la explicación de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la palabra del Señor si no nos sentamos y leemos o escuchamos su palabra? Porque por la fe, por el oído entra, hermanos. No entra por la vista, no entra por la mente, entra por el oído. La fe, tenemos que escuchar la palabra de Dios para que la entendamos y sepamos de lo que estamos hablando. De otra manera, es muy difícil. El único que nos puede dar la luz en ese sentido de la palabra es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo tenemos en nuestro corazón porque aceptamos a Cristo primeramente en nuestra vida. Y el que nos va a permitir abrir nuestra mente espiritual y nuestros oídos y nuestros ojos espirituales es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros cuando vamos a la congregación nos reunimos con un fin, en una armonía de conocimiento de la palabra de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros estamos haciendo efectiva esa unidad. Cristo a todos nos ama, a todos. Ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Y quiere Dios que todo el mundo llegue al arrepentimiento verdadero. Pero si no lo escuchan, y si nosotros como cristianos no les hablamos a los que no conocen de Cristo, pues en primera no estamos cumpliendo con la misión del Señor que nos ordenó. Pero también debemos de hacerles saber a esas personas que no conocen que Cristo vive, que Cristo existe y que Cristo está en este momento en nuestra vida, en nuestro corazón. Si nosotros no se lo decimos a la gente, no van a conocer. Y muchas veces se le dice a las personas, pero las personas se cierran. Las personas no quieren saber. ¿Por qué? Porque no es su religión, porque no se lo enseñaron así sus papás, porque 1000 pretextos hay para no conocer de Dios. Pero cuando se acepta verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo verdaderamente reina en nuestra vida, tenemos una conexión de unidad con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios y Jesús, Dios Padre y Jesús son uno, pero su Espíritu Santo es también uno con ellos. Y como nosotros estamos
con Cristo y el Espíritu Santo, tenemos esa unidad con Dios Padre. Hermanos, esperemos que esta plática, esta lectura, pues llegue a sus corazones más que a su mente, porque la mente es olvidadiza, pero el corazón guarda lo bueno. Y nosotros, nos dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de buscar, oír al Señor primero, guardar sus mandamientos en nuestro corazón y luego ponerlos por obra para que nos lleguen bendiciones. Hemos repetido mucho esta oración, pero si tú, hermano, hermana, oyente, es la primera vez que escuchas este tipo de pláticas del Señor, yo te pediría que hagas esta pequeña oración conmigo. Que cierres tus ojos y digas: Padre Santo, hoy yo reconozco que he sido un pecador. Hoy yo te pido, Señor, que borres mis pecados y reconozco a Jesús en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Lo recibo en mi corazón para que a partir de hoy Él sea, por medio de su Espíritu Santo, quien guíe mi vida. Yo me llamo Gabriel Vicente Flores Servín y te pido, Señor, que inscribas ese nombre en el libro de la vida que tienes en el tercer cielo. Yo que he aceptado a Cristo en mi vida, ahora me declaro una nueva persona. Y te pido, Señor, que me liberes de toda enfermedad, toda acechanza, toda maldición, cualquier cosa que no sea conforme a tu voluntad, Padre, que destruyas todo mal a mi alrededor y que mandes ángeles alrededor de mí, que moren alrededor de mí, de mi morada, de mi familia y de todos los que te amamos. Señor, escucha nuestras oraciones. Te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Y te decimos, Jesús, que te amamos porque tú eres el Hijo de Dios. Y Dios es amor. Y nos despedimos con la bendición apostólica. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación y comunión del Espíritu Santo con todos y cada uno de nosotros, hoy y siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga mucho. Estás aquí.